El tema de hoy es consagrando el nuevo año. Vamos a tener los textos en pantalla. En el libro de Génesis capítulo 11, no lo voy a leer por razones de tiempo, pero en Génesis capítulo 11 está la historia de un grupo de personas que dijeron: vamos a construirnos una torre. Esta gente quería construir una torre por las razones equivocadas, por las motivaciones equivocadas. Querían un nombre para ellos, hacerse un nombre famoso que hiciera famoso a ellos. Querían conquistar el cielo sin Dios. Cualquiera puede pensar que es absurdo, pero eso es lo que ellos estaban haciendo. Querían construir una torre con la cual pudieran llegar al cielo. Cuando tú lees eso, alguien pudiera pensar que iban a construir una torre ladrillo a ladrillo para que llegaran al cielo, pero no era el pensamiento de ellos. El pensamiento era construir una torre para darse un nombre que los hiciera famosos. Y dentro de esa torre iban a hacer algo para conquistar el cielo. Por eso los arqueólogos encontraron que en uno de los pisos de esa torre existía un centro de astrología, porque ellos iban a trabajar con las ciencias ocultas para conquistar el cielo. Y cuando Dios vio lo que iban a hacer, Dios lo que hizo fue detener la construcción. Así que la torre quedó inconclusa porque Dios detuvo la construcción. Babel es sinónimo de orgullo, de arrogancia, de independencia de Dios. Es sinónimo de hacer planes al margen de Dios. Es todo lo contrario a lo que Dios nos llama a hacer. Nuestra vida debe girar en torno al centro, que es Jesucristo. Y nuestros planes deben ser puestos en las manos del Señor. De lo contrario, Dios mismo se encargará de que no se lleven a cabo. La Torre de Babel es la invención humana que eleva el ego, el orgullo y la arrogancia. Una vida separada de Dios y mezclada con el paganismo y la maldad. Así que Dios la detuvo, Dios confundió las lenguas y esta gente terminó dispersa por todas partes del mundo. Cuando construimos, cuando edificamos y cuando planeamos de la mano del Señor, Dios traerá unidad y fortaleza para que sigamos adelante. Cuando construimos y planeamos sin tomar en cuenta a Dios, Dios nos dispersará e impedirá que los planes se lleven a cabo. Para comenzar un nuevo año, es importante que lo podamos comenzar con una expectativa de fe. Levante su mano y diga: comenzar con expectativa de fe. Una fe expectante. Es a la expectativa de que Dios va a hacer algo. Amén. De que Dios va a cambiar las cosas, de que Dios va a hacer algo nuevo, de que Dios puede cambiar los diagnósticos, de que Dios puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. A veces la gente piensa que tiene que entrar en un tiempo de bonanza para que las cosas salgan bien. Hermanos queridos, a veces Dios nos va a sorprender en las más grandes tormentas. Dios nos va a sorprender en los momentos más difíciles. Cuando tú lees la historia de Mardoqueo es un hombre que le habían preparado una horca para matarlo al siguiente día. Todo parece que estaba en contra de él, todo parece que conspiraba en contra de él. Y en medio de esa conspiración satánica, viene Dios, interviene, cambia las cosas. Y al siguiente día, en vez de Mardoqueo estar muerto, estaba montado en un caballo vestido con ropas reales. Y el principal, después del rey, gritaba: honren al hombre que está montado en el caballo. Diga, eso es lo que Dios puede hacer. No es siempre en el momento de la bonanza. A veces es en el momento de la mayor crisis cuando Dios viene y te levanta. Amén. Así que Dios lo puede hacer en tiempo de bonanza, lo puede hacer en tiempo de crisis. Lo que sí es importante es que yo siempre esté a la expectativa de que Dios es poderoso para hacer algo en nuestra vida, de que Dios es poderoso para cambiar las circunstancias. Isaías capítulo 43 del 18 al 19 declara, lo voy a leer en las dos versiones, en la Reina Valera y en la NTV. Lo voy a leer primero en la Reina Valera. No os acordéis de las cosas pasadas, no traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. ¿Qué hace Dios? Dígale a alguien: te tengo buenas noticias. Dios hace cosas nuevas. ¿Quién las hace? Dios hace cosas nuevas.
Pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez, diga conmigo, otra vez. Vamos, no lo escucho, diga, otra vez. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Levante su mano conmigo y haga esta declaración. Dios lo hará otra vez. ¿Qué va a hacer Dios? Diga, lo hará otra vez. Dios tiene poder para levantarme otra vez. Dios tiene poder para llenarme del Espíritu otra vez. Dios tiene poder para restaurar mi salud otra vez. Dios tiene poder para restaurar un matrimonio otra vez. Cualquier cosa Dios la puede volver a hacer en el nombre de Jesús. Diga otra vez. Dios lo hará. Dios levantará esta iglesia otra vez. Él tiene poder para hacer cosas extraordinarias. Y me encanta esa frase, otra vez. Dios siempre puede hacer cosas nuevas. ¿Y por qué Dios dice, no se acuerden de las cosas pasadas? No traigan a memoria las cosas antiguas. Lo que Dios está diciéndote es, no te quedes estacionado en el pasado. No te quedes estacionado en las glorias pasadas, porque aunque lo que viviste en el pasado fue bueno, Dios tiene algo nuevo para este tiempo. Amén. En este final de año y en el comienzo del año 2026, Dios tiene algo nuevo para hacer en nuestras vidas. Y si nos quedamos estacionados en el pasado, nos perderemos de lo nuevo que Dios tiene para hacer. Él lo hará otra vez con mayor gloria, otra vez con mayor gloria. Y en la NTV dice, pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Lo que Dios hizo en el pasado, que fue bueno, no es nada comparado con lo que Él va a hacer en los próximos días. Él va a hacer algo mejor, mayor, algo nuevo. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Solo Dios puede hacer eso. Crear un río en la tierra árida y seca. Es lo que Dios puede hacer con nuestras vidas en este nuevo tiempo, en el nombre del Señor. Así que diga, con esa expectativa voy a entrar en el nuevo año, con la expectativa de que Dios va a hacer algo nuevo otra vez, de que Dios va a levantarme, de que Dios va a restaurarme, de que Dios va a sorprenderme con algo nuevo en el nombre del Señor. No podemos quedarnos estacionados en el pasado, porque eso sería una vida religiosa sin fruto, sin expectativa y sin esperanza. Pero cuando creemos que Dios es grande para hacer algo nuevo, que Él puede hacer cosas extraordinarias otra vez, entonces viviremos a la expectativa cada día de las cosas que el Señor va a hacer en nuestra vida. En segundo lugar, planeación y compromiso. Dios nos hizo seres racionales. Eso significa que podemos pensar. Amén. Diga, Dios te hizo inteligente. Tócale la cabeza al lado con mucho respeto y dígale, Dios te hizo inteligente. Si Dios no hubiese querido gente que pensara, que razonara, que preguntara, no los hubiera creado inteligentes. Pero la razón por la que nos creó inteligentes es porque los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, de planear, de preguntar. Y usted puede ver grandes hombres de Dios teniendo santas discusiones con Dios. ¿Sí o no? Usted puede ver un hombre como Abraham. Abraham es un símbolo de la fe en la vida. Lo llamamos nuestro padre Abraham, porque es el padre de la fe. Y no solo padre de los judíos, padre de los gentiles también. Amén. Es lo que Pablo dice en Romanos. Él es padre de todos. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Pero nosotros encontramos a Abraham razonando con Dios. Dios le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra y no te lo puedo ocultar. Eres mi hombre de confianza en la tierra. Y Abraham comienza a tener una santa discusión con Dios. Dios diciendo, la voy a destruir, y Abraham diciéndole, no la destruyas. ¿Ok? Finalmente usted conoce la historia. Abraham se rinde ante lo que Dios va a hacer, porque no tiene manera de salvarla. Fue un tremendo intercesor, pero no la pudo salvar. No había manera de salvarla. Y así usted encuentra hombres a lo largo de la historia teniendo santas discusiones con Dios. ¿Sabe por qué? Diga, porque pensamos. Porque Dios nos dio inteligencia. Así que Dios nos dio la capacidad de hacer planes y poner nuestros planes delante del Señor. Dios determina
si los planes se llevarán a cabo o no, pero es nuestra tarea ponerlos delante de Él. Es nuestra tarea atrevernos a escribir, a trazar planes para Dios. Cuando David pensó en construir un templo para Dios, Dios no le dijo que construyera un templo. De hecho, se lo dice. Dios le dice: yo no te pedí que me construyeras un templo. Pero a Dios le agradó. A Dios le agradó que David planeara construir un templo para él, aunque Dios no se lo había pedido. Porque en el corazón de David no había egocentrismo. En el corazón de David había un concepto de honra. David quería honrar al Señor. Y cuando Dios le da el sí, no, el plan no es de Dios, el plan es de David. Porque Dios le dio inteligencia a David para poder pensar. A Dios le agrada lo que David está pensando y Dios lo aprueba. Y cuando Dios lo aprueba, David dice: lo que vamos a construir para Dios tiene que ser demasiado grande. Y aunque Dios no lo deja a él que lo construya, es David quien hace el diseño, es David quien prepara la ofrenda, es David quien dice lo que se va a hacer. Salomón lo que hace es ejecutar lo que estuvo en el corazón de alguien que planeó. En este caso, David. Y cuando él llama a Salomón, le dice a Salomón: vamos a construir un templo para Dios. Y tiene que ser grande, porque Dios es grande. Amén. Dígale a alguien: cuando sueñes, sueña en grande. Porque el Dios que nos dio la capacidad de soñar es grande. El Dios que nos dio la capacidad de planear es grande. También cuando Dios llama a Saúl, después que Saúl es ungido y puesto como rey, Dios le dice a Saúl: haz todo lo que te venga a la mano. Eso hay que estudiarlo. Haz todo lo que te venga a la mano no es cualquier cosa que te ocurra. Haz todo lo que te venga a la mano es todo lo que planees. Yo estaré contigo. Amén. En todo lo que planees para el bien de mi reino, yo estaré contigo. Hazlo, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Así que levante su mano y diga: voy a planear y me voy a comprometer. Lucas capítulo 14, del 28 al 31. Yo sé que cuando leemos este pasaje de la Escritura, el contexto y la esencia de lo que Jesús está diciendo está hablando del precio del discipulado. Pero no podemos sacar la planeación de este texto tampoco, ¿ok? No lo podemos sacar. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti y dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entrará en la guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros a evaluar si con un ejército de 10,000 puede vencer a los de 20,000 soldados que marchan contra él? Hermanos, planear es solamente una parte de la ecuación. Luego de planear, necesitamos, porque planear es trazar un plan de las cosas que tú quieres hacer, de los diseños en los que tú quieres caminar, de aquello que tú sueñas alcanzar. ¿Por qué puedes soñar? Diga: porque Dios me dio la capacidad de soñar. Amén. Dios me dio la capacidad de soñar. ¿Quiere una base bíblica para eso? Génesis capítulo 15. Dios saca a Abraham de su tienda cuando Abraham pensaba que ya no iba a tener generación. Porque la pregunta de Abraham para Dios es: Señor, tú dices que me das mucho, pero ni siquiera me has dado un hijo. Y Dios le dice: te voy a mostrar lo que te voy a dar. Lo sacó fuera de su tienda y él estaba viendo las estrellas, ese cielo estrellado, y el Señor le dice: Abraham, cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. ¿Saben qué estaba haciendo Dios? Estaba desatando la capacidad de soñar de un hombre que por la edad y por las circunstancias no estaba seguro si iba o no a tener descendencia. Y cuando Dios le dice: así será tu descendencia, su capacidad de soñar se amplió. Y entonces Abraham supo que no moriría sin hijos y que no moriría sin descendencia. Dios es el que activa la capacidad de soñar en nuestra vida. Así que dígale a alguien: sueña, y sueña en grande, porque tu Dios es grande. Planear es solo
la primera parte de la ecuación, hermanos queridos. Trazar un plan, luego se requiere compromiso. Yo cuando trazo una meta, cuando trazo un plan, no debo decir, lo voy a intentar. El mundo dice, lo voy a intentar, pero yo tengo que decir, lo voy a hacer. Un compromiso radical con lo que planeé, porque si planeamos y no nos comprometemos, mejor no planeamos nada. En el mundo empresarial se dice que si tú no planeas, ya alguien planeó por ti. Tenemos que planear nuestra vida y todas las áreas de nuestra vida económica, nuestra vida matrimonial. ¿Alguno habrá escrito algunas cosas de lo que va a pasar con su matrimonio? Porque hay gente que no puede soñar verse envejecer, pero nosotros tenemos que soñar, los que estamos casados, que vamos a llegar ancianos juntos, apoyándonos, sosteniéndonos el uno al otro para no caernos, que cuando estamos bien viejitos necesitamos apoyo, ¿verdad? Soñar que nuestro matrimonio va a durar y que va a perdurar en el nombre de Jesús. Soñar que nuestros hijos servirán al Señor en el nombre de Jesús. No escuché sus amenes. Pero yo veré a mis hijos rendidos a los pies del Señor. Todos los días oro para que eso pase y lo veré con mis ojos acontecer. Hermanos queridos, tenemos que comprometernos. No es lo voy a intentar, es lo voy a hacer. Planear, porque si tú no planeas, alguien planeará tu vida. Y planear con un compromiso firme del que lo vamos a lograr. Cuando Jesús está hablando aquí, está hablando del discipulado y dice que cualquiera que quiera ser su discípulo debe primero saber si está dispuesto a comprometerse o no, porque esto no tiene vuelta atrás, hermanos queridos. En tercer lugar, cuando planeas, debes trazar pasos específicos. A veces la gente se establece planes tan grandes, pero no sabe ni por dónde comenzar, y debemos trazar pasos específicos. Digamos que alguien no sabe hablar inglés y dice voy a aprender a hablar inglés. Y entonces tiene que comenzar a trazar pasos. ¿Qué voy a hacer primero? Bueno, primero voy a aprender vocabulario. Luego voy a aprender frases. Luego voy a entrar a una escuela, por ejemplo. No sé, tienes que trazar pasos. No vas a hablar inglés al siguiente día porque trazaste una meta. Y tienes que ponerle tiempo. ¿En cuánto tiempo lo voy a lograr? Y luego lo presentas delante del Señor. Amén. Dígale que está a su lado, toda meta debe tener un tiempo. Eso es como un par de novios que dicen nos vamos a casar, pero no ponen una fecha. ¿Cuándo va a llegar ese matrimonio? Dígale que está a su lado, nunca. Puede ser que un par de novios ponga una fecha de aquí a 5 años y la gente diga, uy, 5 años. Pero la fecha va a llegar. ¿Sabe por qué? Porque lo fecharon. Todo lo que tiene fecha ocurrirá. Nuestras metas tienen que tener fecha para alcanzarlas. Así que diga pasos específicos. Y luego necesitamos saber dónde comenzar. Si vas a construir una casa de cero, tienes que saber que no vas a hacer el techo. El techo es casi lo último que vas a hacer. Tienes que comenzar ¿por dónde? Por los cimientos, por los fundamentos. Así que yo tengo que saber qué es lo que tengo. ¿Ok? ¿Qué tengo? Tengo un terreno, pero en el terreno puedo abrir un hueco y hacer un muro para construir una casa. ¿Qué tengo? A veces, por donde tenemos que comenzar es por pedir perdón. Digamos que en el 2026 tú dices, yo quiero edificar mi matrimonio. Yo quiero darle color y sabor a mi matrimonio. Quiero que mi matrimonio sea diferente. Quiero que mi matrimonio sea disfrutable. Y a veces el primer paso que tienes que dar para que eso ocurra es pedir perdón. Y luego de eso puedes trazar algunos planes, como algunas metas diarias que te vas a trazar. Quizás nunca has hecho un desayuno, pues tendrás que planear algunos si quieres edificar tu matrimonio.
Quizás eres de esos que te dice, a mí no me gusta salir, pero vas a tener que inventar salir a una cena o hacer algo distinto. Porque la monotonía es una de las cosas que mata una relación. Quizás tú digas, nunca he salido de vacaciones o nunca he tenido la luna de miel. ¿Qué tal si en el 2026 sea tu primera luna de miel? Te vas a un lugar 3, 4 días, una semana con tu esposa, con tu esposo, y tienen la luna de miel que nunca han tenido. Porque si queremos edificar un matrimonio, vamos a tener que hacer cosas diferentes y trazar algunas metas. ¿Aló? Si usted no planea, nada sucederá. Si usted no planea, lo que va a hacer es repetir un año otra vez y otra vez. Pero si usted hace planes, su próximo año puede ser el mejor año de muchos en los 20 años que han pasado. Amén. Su año que viene puede ser el mejor entre los 30 años anteriores. Porque para el que planea y el que se compromete a alcanzar las cosas, le va a ir diferente. Así que diga conmigo, planear y compromiso. Si yo voy a escribir una meta, un plan, tengo que comprometerlo a hacer. Porque si no hay compromiso es como, bueno, no podemos decir que palabras al viento, porque lo que se escribe, escrito está. Pero será para tu propia vergüenza al terminar el año, cuando veas tus propias notas y no tuviste compromiso para alcanzarlo. No escribimos metas para frustrarnos, escribimos metas para alcanzarlas. Amén. Escribimos metas para alcanzarlas. Tenemos que hacer conciencia de lo que tenemos. ¿Qué tienes? ¿Tienes un matrimonio y sabes que tu matrimonio anda ahí más o menos? Puede ser mejor. Amén. Puede ser mejor. ¿Tienes un terreno? Tu terreno puede ser una casa al final del año 2026. ¿Qué tienes? ¿Tienes un horno? Muchas fábricas grandes de galletas hoy comenzaron en el horno de una casa, de una mujer que no tenía ni siquiera para el almuerzo de ese día, pero tenía un horno, y comenzaron a hacer galletas y a ofrecer galletas, y ese primer paso de hacer galletas en un horno y salirlas a ofrecer a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, se convirtió en una gran empresa. Porque necesitamos comenzar por algo. Amén. Y tengo que evaluar qué es lo que tengo. Muchas veces la pregunta de Dios es, ¿qué es lo que tienes? Moisés estaba frente a un gran desafío en el Mar Rojo. Tenía un ejército atrás que venía para matarlo, para aniquilarlo, y tenía un mar delante sin barcos. No había barcos en que subirse, así que no había escapatoria. Clamó a Dios y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y ustedes saben lo que tenía Moisés en su mano: una vara. Y Dios le dijo, extiéndela y abre el mar. ¿Ok? Es usar lo que tienes, y usar lo que tienes es usar lo que Dios te dio para avanzar. Y muchas veces avanzaremos hacia lo desconocido. Moisés iba, después de cruzar el Mar Rojo, avanzaría hacia lo desconocido. Aquella mujer que tenía a sus hijos a punto de llevárselos como esclavos porque su esposo se había muerto y había dejado una deuda grandísima, ella fue a buscar ayuda al profeta, y el profeta le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Primero dijo, no tengo nada. Después pensó bien y dijo, tengo un poco de aceite en mi casa. Y con ese aceite se convirtió en una empresaria de aceite. Con lo que tenía, Dios hizo un gran milagro. Amén. Así que debo hacerme una pregunta cuando voy a planear: ¿qué es lo que tengo? Porque nunca nuestras manos están vacías, porque Dios no nos envió a este mundo con las manos vacías. Dios nos envió con talentos, con habilidades, y nos envió con recursos. Amén. A veces tú piensas que no tienes nada, pero tienes el recurso que necesitas, por el cual Dios hará un gran milagro. Por eso es importante planear, pero no sin Dios. Sin Dios no funciona. Sin Dios es como los de la Torre de Babel. Planearon, diseñaron, pero nada funcionó porque lo hicieron sin Dios. Pero tú y yo no somos como los de la Torre de Babel. Tú y yo somos hijos de Dios, inteligentes. Hacemos nuestros planes porque somos inteligentes y los llevamos delante del Señor, y Dios se encargará de enderezar las cosas. Amén. En tercer lugar,
Planeamos porque confiamos en Dios. Haga esa declaración conmigo. Planeamos porque confiamos en Dios. En el mundo espiritual, planear se llama documentar tu fe. Se lo voy a volver a decir para que lo dijera. En el mundo espiritual, planear se llama documentar tu fe. ¿Tienes fe? Atrévete a soñar. ¿Tienes fe? Atrévete a planear. ¿Tienes fe? Atrévete a creer que puedes hacer algo nuevo y diferente. Atrévete a creer que puedes alcanzar algo para Dios en la próxima temporada. Eso es fe. La gente que no planea no está documentando su fe y por lo tanto deja que la corriente lo lleve a cualquier parte. Pero los que tienen planes saben hacia dónde van y saben lo que tienen que hacer. Así que planeamos porque confiamos en Dios. El Salmo 37 del 3 al 5 declara: confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Amén. Nuestros planes deben ser llevados al altar del Señor. Dios determina, Dios cambia las cosas o Dios aprueba. Cuando David quiso construir un templo, Dios no se lo había pedido, pero lo aprobó. El Señor aprobó los planes. Cuando Nehemías quiso ir a reconstruir los muros de Jerusalén, no tuvo un llamado sobrenatural para hacer eso, pero él tuvo un gran deseo en su corazón. Trazó un plan, trazó una meta, escribió pasos para lo que iba a hacer. Oró a Dios, los presentó al rey, le fueron aprobados y fue a construirlos. ¿Ok? Necesitamos planear todas las cosas que vamos a hacer. Proverbios 16:3: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Hermanos queridos, cuando tú lees la historia de los reyes, lo puedes leer en los libros de los reyes, en los 2 libros de los reyes, o lo puedes leer en los 2 libros de las crónicas. Muchos reyes oraron al Señor solo pidiendo luz verde. ¿Vamos a la guerra o no vamos a la guerra? Era la pregunta. A veces Dios dijo: vayan, yo estaré con ustedes. Otras veces Dios dijo: no vayan a la guerra. Pero cuando Dios decía vayan a la guerra, era el permiso divino. Luego los reyes tenían que sentarse con sus generales y trazar los planes de batalla. ¿Ok? En algunas ocasiones Dios les dio la estrategia. En otras ocasiones los reyes trazaron sus propias estrategias, pero ya tenían el permiso divino para hacerlo. Quiero que sepa que desde que Dios nos colocó en esta tierra, nos diseñó con inteligencia y nos dio un llamado y nos dio la capacidad de soñar y planear. ¿Qué es pecado? Planear sin Dios. ¿Qué es pecado? Trazar metas lejos de Dios, al margen de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Querer vivir para el ego, para el mundo, para la vanagloria. Pero cuando tú planeas y pones tus planes delante del Señor y le dices: Señor, aquí está lo que yo he planeado para este nuevo año. Está en tus manos, tienes poder para cambiarlo. Hazlo pedazos si quieres hacerlo pedazos. Y si tú lo apruebas, hazme saber también que tú lo apruebas. Si quieres cambiar algo, Señor, puedes cambiar lo que quieras. Yo estoy a tu servicio. Pero Dios quiere a alguien que le presente algo. Amén. Generalmente, cuando en una empresa se quiere alcanzar algo, se llama a los ejecutivos de la empresa y se les pide que hagan diseños. Y los ejecutivos tienen que presentarse a una siguiente reunión con un plan, con un diseño. ¿Ok? Y luego el gerente o el presidente determina cuál es el que es aprobado y cuál se va a hacer. Pero no puede llegar ahí un ejecutivo y presentarse: bueno, aquí estoy yo, a ver qué pasa. Sin nada. Y nosotros tenemos un Dios grande que nos dotó de inteligencia. Dios espera que nosotros nos presentemos delante de Él con un plan. Amén. Y Él enderezará nuestros pasos.
Isaías 40, del versículo 28 al 31. ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con las alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Hermanos queridos, no sé cuánto tiempo llevas tú en el Evangelio. Algunos llevan más años que otros. Yo quiero decirles que aunque te encuentres cansado o debilitado, la Biblia dice que Dios da fuerza a los que confían en Él. Amén. En este final de año y en el comienzo del año 2026 es un buen tiempo para renovarse. Renovarse en la búsqueda del Señor, renovarse en ayuno, renovarse en oración, renovarse buscando al Señor. Porque aunque nos hayamos desgastado un poco físicamente, Dios renovará nuestro espíritu y nos dará alas como de águilas para volar en las alturas. Hará que podamos correr y no sintamos cansancio, y caminaremos sin desmayar. ¿Sabe por qué? Diga, porque Dios renueva nuestras fuerzas. No podemos pensar que ya hemos vivido mucho. Al contrario, tenemos que pensar que apenas estamos comenzando a vivir y que las cosas grandes de Dios apenas las vamos a comenzar a ver, hermanos queridos. Que la vida no ha terminado, que el Dios que nunca se cansa, el Dios que nunca desmaya, el Dios que no se cansa con cansancio, tiene suficiente poder y fuerza para darnos en medio de este tiempo y levantarnos y hacer que volemos como las águilas en un próximo año, lejos de vivir exhaustos y cansados por el trajinar de la vida. Vamos a levantarnos delante del Señor y vamos a decirle a Dios: aquí estoy, necesito que me infundas tu fuerza y que renueven mis alas para volar como las águilas en esta nueva temporada, en el nombre del Señor. Es así como tenemos que entrar a un nuevo año. Es así como activamos el poder de Dios sobre nuestra vida. No es tiempo de colgar los guantes o tirar la toalla. No es tiempo de rendirse. Es tiempo de recobrar nuevas fuerzas en el Señor. Y eso solo sucede en el altar del Señor. Por eso la pregunta del profeta es: ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, creador de todo lo que existe. Él nunca se debilita ni se cansa. ¿De quién eres hijo tú? Somos hijos de un Dios que no se cansa, de un Dios que no se debilita. Y sigue diciendo: nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Cuando creemos que lo sabemos todo, como dijo un sabio por allá, es cuando menos sabemos, porque Dios es demasiado sabio y entendido como para que nosotros creamos que lo sabemos todo o que lo hemos vivido todo. Y luego dice: Él da poder a los indefensos y fortalece ¿a quién? A los débiles. No tienes que ser fuerte, lo que tienes que confiar en el Señor, porque Dios fortalece a los débiles. Amén. No tienes que estar perfecto, porque Dios da poder al cansado, fuerza al cansado. Quizás llegaste a este final de año cansado, cansada, debilitado. Pues es hora de correr al altar del Señor, porque ahí habrá nuevas fuerzas, porque ahí habrá renovación, porque ahí habrá esperanza, porque Dios renovará nuestra fe para levantarnos y nos da alas para que podamos volar y volar alto en esta nueva temporada, en el nombre del Señor. Toque a alguien y dígale: no se rinda, no se rinda. Dios tiene mejores cosas para nosotros. No tenemos fuerza por ser jóvenes.
Tenemos fuerzas porque Dios nos da fuerzas. Amén. El texto dice que aún los jóvenes, los hombres más robustos, se cansan, pero los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Diga: volaré alto como con alas de águila, correré y no me cansaré, caminaré y no desmayaré. En mi próxima temporada caminaré con la fuerza de Dios. ¿Usted lo cree? En la próxima temporada caminaremos con la fuerza del Señor. Ponte de pie, por favor. Levante su mano derecha y diga: voy a comenzar este nuevo año con expectativa de fe, porque Dios puede hacer cosas nuevas en mi vida. Diga: no me quedaré en el pasado, abriré mi corazón para lo que Dios tiene para mí. Diga: voy a planear mi próxima temporada y me voy a comprometer con mi vida a lograr lo que Dios aprueba. Bendiciones abundantes para tu vida. Soy Javier Moncada desde Salina, Kansas, Estados Unidos, y me alegra compartir contigo la palabra a través de mi canal. Mi oración es que cada predicación, discipulado y podcast fortalezcan tu espíritu, transformen tu corazón y te guíen hacia la vida de plenitud que Dios diseñó para ti. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la palabra fresca que el Padre nos da. Que el Eterno les bendiga con su gracia abundante.